Secretaría de Educación Pública. Guionista, narrador, escritor, periodista e investigador. Uno de los críticos y cronistas de cine más reconocidos en México. Su pasión por el séptimo arte lo ha llevado a trabajar como investigador en la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM y a dirigir en televisión y radio programas enfocados al estudio del cine, así como a colaborar en los principales periódicos, revistas y suplementos culturales del país. Acompáñenme a conocer en corto a Rafael Aviña, famoso por sus investigaciones sobre la historia del cine mexicano y el periodismo policíaco. Rafael Arturo Aviña Gutiérrez nació en la Ciudad de México el 12 de junio de 1959. Estudió la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y en la Escuela de Escritores de la SOGEM. A mediados de los 80 ingresó al periódico 1+1, donde realizó recomendaciones de películas. En 1990 ingresó como investigador a la Filmoteca de la UNAM y después dirigió el Cineclub del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1996 publicó su primer libro, en el que noveliza casos criminales de asesinos en serie, el primero con este tema en México. Desde entonces ha escrito más de 30 libros sobre nota roja, cine de horror, figuras de nuestra cinematografía y géneros fílmicos populares, además de escribir en diversas revistas. Sus principales libros son Una mirada insólita, temas y géneros del cine mexicano. Aquí está su pachucote, ¿no? Biografía narrativa de Germán Valdés. Orson Welles en Acapulco y el misterio de la Dalia Negra. Exterior, Ciudad Universitaria, Toma 1, se filma. Y su último libro, Mex Noir, cine mexicano policíaco. En diversas emisiones ha pertenecido al Sistema Nacional de Creadores de Arte en el área de letras. Ha impartido clases en la materia de cine en la licenciatura de Comunicación en la UAM Xochimilco y en la Universidad Intercontinental, así como en seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha realizado guiones de ficción y documental para TV UNAM, Canal 22, Filmoteca y Canal 13 y Mevisión. Fue conductor en Radio Fórmula con un espacio semanal en el programa La Mujer Actual, y junto con Roberto Fiesco conducía el programa de cine mexicano Intercorte en Reactor 105. Actualmente conduce el programa Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM y tiene su columna Primera Fila en el diario Reforma, donde escribe sobre cine y criminalidad. En la revista R, su columna se titula Paraíso Perdido. Cuando yo era niño, yo creo que la violencia trataba de ocultarse hasta lo más que se pudiera. No en balde, en ese sentido, funcionaban a la perfección instituciones casi clandestinas como el Servicio Secreto Mexicano o la Federal de Seguridad. Había desaparecidos, había gente que torturaban, pero uno realmente no se daba cuenta. Claro, ahorita ya las redes sociales y la tecnología ha hecho que cualquiera puede mostrar lo que sea. Creció en el centro histórico de la Ciudad de México, en una casa de estilo porfiriano. Desde pequeño su padre, un técnico de máquinas de escribir y cinéfilo, lo llevaba al cine junto con sus hermanos, donde creció su pasión por el séptimo arte. De aquella época, Rafael tiene el recuerdo de un cine desinhibido, con elementos de criminalidad que desde pequeño le llamaron la atención. Yo soy el mayor, fuimos 7 hermanos, de los cuales ahorita somos 5 nada más. Yo fui gemelo de una mujer que mi hermana Olivia Angélica murió como a las 10, 15 días. Y bueno, 40 años después para mí fue un trauma espantoso porque siempre me quedé con la idea de decir, bueno, pues ¿por qué se murió ella y no me morí yo? Entonces fue una cuestión que entré en un estado muy extraño en relación a eso. Pero fue un ambiente muy agradable porque vivíamos en el centro histórico, aquí donde estamos. Viví en la calle de Brasil, en el número 75. Era una casa de renta congelada, tenía 9 recámaras, era enorme, una casa del porfiriato, ya muy vieja.
abajo había un patio gigantesco. Nosotros vivíamos antes se llamaba en Altos 2, que era el segundo piso, y bueno, pues teníamos un lugar enorme para jugar, mis hermanos y yo. Salíamos mucho pues de paseo, siempre nos llevaban, me acuerdo, a Tlatelolco, a San Juan de Aragón, a Chapultepec, pero donde más me llevaban era al cine. O sea, mi papá es un pues extraordinario cinéfilo, la verdad. Y le gustaba tanto que pues, nos llevaba mucho a mis hermanos y a mí, y íbamos a veces 2, 3 veces por semana. Pero en esa época había programas triples, entonces yo veía entre 6 y 9 películas a la semana. Entonces, pues sí he visto mucho cine y me fascina, y es realmente lo que vivo, lo que me gusta. Lo primero que me atrajo, lo recuerdo muy bien, bueno, para empezar, yo tenía una obsesión en contar los escalones de los cines a los que iba, porque había que subir algunos escalones. No sé, o sea, tenía anotados cuántos escalones tenía el Cine Máximo, cuántos tenía el Florida, etcétera, etcétera. El foyero, lo que es la estancia cuando entras, pues en esos, bueno, es que eran verdaderos palacios cinematográficos. Entonces yo de niño, y imagínate, yo me sentía que me podía perder ahí. Era un universo bastante extraño, desde que en esa época había cortinas como de terciopelo, así como en Terciopelo Azul, como la película Blue Velvet de David Lynch, que tú ves cómo ves así el terciopelo azul que se va moviendo, así eran los telones en esa época. Entonces de pronto ver descorrer ese telón y ver un haz de luz y que de pronto aparecían ahí personas y que hablaban y que se movían, pues eso para mí fue algo muy extraño. Yo no sabía si pasaba algo atrás de ahí de la pantalla o qué era lo que sucedía ahí. Otra de las cosas que también me empezaron a llamar mucho la atención es que en esa época, bajo de las marquesinas en unas vitrinas colocaban los fotomontajes o los stills de las películas, y de pronto yo veía algunos actores, y un día veía, por ejemplo, no sé, a Víctor Matur, lo veía de Romano en Demetrio el Gladiador, y de pronto veía a Víctor Matur vestido de gángster como en El Beso de la Muerte. Entonces decía, a ver, o sea, no entiendo, o sea, ¿por qué este señor está aquí vestido así? ¿Por qué está vestido acá? Entonces, como que empezaba a hilar una serie de cosas, y yo además fantaseaba mucho con todo eso. Eso fue, creo que, lo que más me llamó la atención. Otra de las cosas que era fascinante y que ahora pues totalmente se ha perdido, o sea, ahora permea una moralina muy fuerte. En esa época, a pesar de que había inspectores, había un cine como de bajo presupuesto, como serie B, y eran películas sumamente inquietantes y películas en donde había muchos elementos de criminalidad, de sexualidad, que ahora ya no lo ves, incluso no lo ves hasta en una película que puede ser para mayores de 15 años o mayores de 18 años. Entonces eso para mí me inquietaba mucho, porque por ejemplo yo veía películas, no sé, las de Peplum que le llaman, que son las de romanos, y tú veías a estas chicas italianas, o sea, esculturales, súper voluptuosas, semidesnudas. Por ejemplo, una de las películas que yo más recuerdo y que me causó un impacto muy fuerte fue una que se llama El hombre con la vista de rayos X. Es una película de 1963, pero yo la vi por ahí del 66, o sea, yo tenía unos 7, 8 años. Se la vi en 63, 64 con Ray Milland. Este es un hombre que es un científico pues loco ahí, que hace un experimento y se pone unas gotas, y esas gotas hace que él pueda ver a través de las personas, ¿no? O en el interior de las personas, por eso el hombre con la vista de rayos X. Hay una secuencia en donde él entra a un hospital y va caminando, y en la cámara va siguiendo a las enfermeras que están ahí, y yo recuerdo que cuando yo vi esa película, o sea, yo vi perfectamente a todas las enfermeras que estaban en la recepción, o sea, semidesnudas, o sea, desnudas de la cintura para arriba, y yo me quedé con esa impresión toda la vida. 30, 40 años después que salió esa película en DVD y la volví a ver, me di cuenta que no, o sea, no estaban semidesnudas, tenían ropa interior, pero, o sea, la fantasía que tú tienes de niño es tan fuerte que te quedas con... Y eso era por el tipo de cine que se hacía y que los niños podían ver. O sea, los niños tenían acceso a ese tipo, o sea, no era mal visto, pues. Y en cambio ahora no, ahora hay permea, te digo, mucha moralina, muchas cosas así, y que en esa época no había. Entonces, si hay algo que a mí me gustó de mi infancia era eso, que había como mucha libertad en todos sentidos, ¿no? Y eso me gustó.
Rafael Aviña conoce el cine mexicano y también muy bien el centro histórico de la Ciudad de México, por lo que cuando camina por las calles del primer cuadrante sonríe al identificar esquinas, edificios, restaurantes y demás rincones de la ciudad como las locaciones que sirvieron en algún momento para darle vida a las historias de la pantalla grande. Las películas y los libros de historia de México lo inspiraron a escribir. Desde la primaria fue ganador de concursos de oratoria, cuento y dibujo en el Instituto Latinoamericano. Y en la secundaria y en el bachillerato creció su pasión por las notas criminales y realizó cortos de ficción en 8 y Super 8 milímetros. Escribía mucho y sobre todo jugaba con mis hermanos a cosas de las películas que veíamos, pero no solamente de las películas. Otra de las cosas que siempre me obsesionaron y hasta la fecha es la historia de México principalmente. Entonces, por ejemplo, con mis hermanos, Javier, Antonio, que son los que me siguen, tengo otros hermanos gemelos, que son un poco más chicos, Roberto y Jorge. Roberto pues, ya falleció, Fernando es el más chico, pero con Javier y Toño de pronto nos encantaba jugar, por decir algo, a los niños héroes, ¿no? Agarrábamos una sábana y iba a ver a quién le toca hacer Juan Escutia y nos aventábamos por el sillón con la sábana. O cualquier otro pasaje de la historia de México. O sea, era una cosa muy rara, no sé ni por qué, quizá porque también estuve en una escuela en donde te daban como mucha libertad de pensamiento y sobre todo había un hondo pensamiento histórico del país. Todo eso aunado a este gusto y este placer que había en la casa. Por ejemplo, había muchísimos libros, no solamente íbamos al cine. Por ejemplo, recuerdo los libros de los Pardallán, de Michel Cebaco, que eran unas portadas espeluznantes, así de tipos que sangraban por la frente, o de Salgari, los tigres de la Malasia, etcétera. Era una portada que recuerdo particularmente, es una persona en uno como un hoyo, y se ve que están sus piernas colgando, y abajo había alimañas y gusanos y cosas así repugnantes que empezaban a subir. Entonces todas esas cosas, te digo, a mí me hicieron clic en mi cabeza, ¿no? De alguna forma. Esas portadas y por ejemplo el periódico recibíamos siempre o el Excelsior o el Universal, de repente se cansaban del Excelsior y compraban el Universal, que eran los periódicos, digamos, más importantes en ese momento. Y yo siempre corría a ver la nota roja. O sea, me encantaba revisar la nota roja. O sea, para mí era algo interesantísimo. O sea, yo entendía que eso era algo que estuviera como en la última página, que fuera como algo prohibido, pues me llamaba la atención. Entendí después, muchísimos años después, que finalmente la nota roja es la historia no oficial de un país. No me daban miedo. O sea, la verdad es que no me daban miedo, me encantaban. O sea, me electrizaban, me inquietaban muchísimo, me gustaban bastante. Incluso cuando yo tenía también una enciclopedia de cuentos infantiles y todo, pero lo que más me gustaba eran los relatos donde tenían que ver con niños que, no sé, Hansel y Gretel, que una bruja se los llevaba. O sea, los personajes así como los malvados eran los que a mí me atraían realmente, ¿no? Los villanos, las brujas, los duendes, lo del diablo, cosas de esas, ¿verdad? O sea, no es que fuera satanista ni nada de esas cosas, no, nada que ver. Pero era algo que me interesaba, me gustaba. Y la nota roja, a pesar de que el México de ahora es mucho más violento, en esa época había mucha nota roja y había muchos casos muy fuertes, ¿no? Particularmente uno que me impactó mucho y que a tal grado que terminé escribiendo una película sobre eso, ya muchísimos años después, fue el de la empaquetada, una mujer que apareció empaquetada en una caja de cartón. Eso fue en 1966, por Lomas de Sotelo. Y yo recordaba perfectamente el caso porque el caso lo fueron siguiendo día a día. O sea, día a día había nueva información. Entonces, en esa época el periódico era como estas novelas de Balzac o de Dumas, en donde era el seguimiento diario del caso. Entonces era maravilloso y mis tías lo comentaban con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo. Y yo estaba ahí pues de chismoso, a pesar de que nos decían, no te metas en las conversaciones de los niños. Bueno, yo estaba ahí atrás escuchando y leía y hacía anotaciones de lo que yo veía. Entonces, lo recordaba a la perfección y siempre me obsesionó
que finalmente logré concretarlo con una película que se llama Borrar de la Memoria, que yo lo ubico en 1968, pero está inspirado en ese caso real. Ha dedicado buena parte de su trayectoria como escritor y cinéfilo a recopilar toda la información para documentar la retroalimentación entre la prensa roja y el mundo cinematográfico, lo que le llevó a escribir libros como Asesinos seriales, Cine oscuro y Cine de la paranoia, textos que ampliaron la mirada a una generación ávida de una cultura visual que les exigiera ver la desgracia. Mira, yo creo que la nota roja desde que surge, aparentemente esto de la nota roja tiene que ver con las manchas de pintura roja que ponían en la época de la Inquisición. Aparentemente desde ahí empieza la nota roja, y si pensamos en esos primeros casos en donde aquí muy cerca en Santo Domingo, que vestían a las personas que iban a ejecutar, les ponían, o sea, el San Benito, o sea, el cucurucho en la cabeza, y los obligaban a caminar por las calles y la gente les aventaba cosas, les escupía, los insultaba y los quemaban vivos. O sea, nos damos cuenta de esta fascinación que tiene en nuestro país la sangre, la violencia, el crimen, la muerte, siempre y cuando se ajena, o sea, siempre y cuando no estemos nosotros ahí. Entonces, este ritual de las personas, de esta muchedumbre anónima, fascinado por el crimen, y ahorita recuerdo justamente que me pasó cuando yo tenía como unos 4 o 5 años, iba caminando con mi papá por una calle del centro y a lo lejos yo vi que había mucha gente así, ahí amontonada en algún punto, ¿no? Entonces mi papá como que yo creo que se dio cuenta que había algo que estaba mal y me jaló para irme a otro lado y yo puse resistencia y me le solté y me fui. Me alcanzó, entonces yo vi a una persona tirada, ensangrentada, no la vi totalmente bien, pero sí alcancé a ver su cara y veía la sangre cómo fluía, pero lo que más me impactó no fue eso, fue la cara de las personas. O sea, si tú ves las fotos de Enrique Metinides, del niño Metinides, sobre la nota roja que tiene en los años 40, 50, ves la cara de morbo y de satisfacción y de horror y de impresión, pero sobre todo de morbo y de fascinación de las personas. Y eso fue lo que a mí me provocó como una sensación realmente extraña. O sea, no tanto el muerto, sino la gente. ¿Es un tema quizás tabú? ¿O el gusto será como un gusto culposo de la gente? Sí, o sea, yo creo que a todas las personas les encanta todo eso, pero o sea, y ahora ya se ha vuelto algo natural. O sea, la violencia en este país es tan común que ya no nos impacta que aparezca una persona desmembrada, ya uno lo ve como algo totalmente cotidiano, ¿no? Pero sí, o sea, sí existe un morbo sobre la violencia y la nota roja. O sea, es una manera de sacar quizá pues, todas las frustraciones que llevamos, y más en un país como este. O sea, en ese sentido entiendo por qué hay esta fascinación, y por eso esas películas y esas novelas y esas historias y los reportajes en la tele y antes en el periódico, como en su momento fue Alarma, Casos de Alarma o Alerta, después se llamó. Por eso a la gente le gusta tanto, porque es la única manera de sacar toda esta frustración y desesperanza que llevamos, y también morbo. Aviñas se ha destacado como crítico de cine, sin embargo, él se considera sobre todo un cinéfilo. Es conocedor y estudioso de este séptimo arte, al cual ama, y antes que criticar, para él está el disfrute de las películas. Es egresado de la primera generación de la Escuela de Escritores de la SOGEM, donde escribió su primer guión con el que obtuvo la beca del Banco de Guiones de SOGEM en 1989. Posteriormente hizo guiones de películas, para televisión y tal vez su guión más ambicioso, el de largometraje titulado Borrar de la Memoria, una historia de amor hilada con el movimiento estudiantil del 68. Empecé a hacer guiones más o menos en 1987, después de hacer la universidad en la UAM Xochimilco, estudié comunicación, me metía, salió un anuncio muy raro, porque no existía, yo soy de la primera generación de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Entonces, pues me llamó la atención y era lo que a mí me interesaba, escribir. Y en esa escuela
pues, por ejemplo, mis maestros eran Vicente Leñero, Jesús González Dávila, José Antonio Alcaraz, Hugo Argüelles, o sea, eran muchos escritores que eran muy famosos en ese momento, ¿no? Y que, bueno, que ahora pues, son personajes muy grandes de la literatura, de la cultura de nuestro país. Y yo me metí a la escuela, pasé el examen, que nos dejaron escribir un cuento ahí, nos dieron media hora para escribir un cuento con una serie de directrices, nos hicieron otra serie de preguntas sobre cultura general. Y bueno, ahí, ya estando ahí, como teníamos clases de guionismo, de teatro, de novela, etcétera, entonces fue que a mí me empezó a interesar escribir guiones. Y lo primero que escribí fue, fue un guión que no se hizo, pero que ganó la beca del Banco de Guiones de la SOGEM. Era una historia de un niño que aparentemente era un vampiro, pero no lo es, pero que él cree que es un vampiro. Se llama Malco, una anécdota subcutánea. Y después entré a TV UNAM y empecé a escribir guiones. Hice una película para televisión que se llama José, hijo del hombre, que dirigió Albino Álvarez, que fotografió Tony Kuhn, a quien le acaban de dar el Ariel de Oro, y fue protagonizado por Ernesto Gómez Cruz. Estaba también José Carlos Ruiz también estaba por ahí, Roberto Sosa. Y esa fue como la primera experiencia real que yo tuve de escribir guiones. Después me dediqué a hacer muchos guiones de documentales y de series de televisión para Canal 22, para TV UNAM. Y realmente hasta que tuve la oportunidad de hacer la película, que fue un proyecto que nos llevó muchos años, casi 8 años, que se logró concretar, también por el tema, que era el 68, era muy difícil, pero finalmente tuve la experiencia de hacer la película. Esta pasión en él ha resultado en 30 años de investigación fílmica, como la biografía narrativa del comediante mexicano Germán Valdés Tintán. Aquí está su Pachucote, ¿no? Considerado uno de los reencuentros más completos sobre el popular Pachuco de los años 40 en México. En febrero de este año presentó su nuevo libro Mex Noir, Cine Policíaco Mexicano, editado por la Cineteca Nacional, una revisión del género negro del cine basado en tramas que exhibían a la ciudad, la delincuencia y a un México nocturno de principios del siglo XX. Fueron muchos años de investigación. Eso se hizo en parte, una parte de esa investigación se hizo primero con el Sistema Nacional de Creadores de Arte, de Conaculta, y después pues una gran oportunidad que me dio Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, que además pues sí le agradezco este gusto que tiene por el cine popular mexicano y que ellos me apoyaron para hacer esa investigación. El cine policíaco pues es algo que realmente no se ha visto mucho. Hay realmente muy pocos libros. Hay un libro muy bonito, Al filo del abismo, de Carlos Bonfil sobre Roberto Gabaldón. Hay otro libro también sobre cine policíaco clásico, pero es un libro que está más centrado en una cuestión de semiótica, de semiología de imagen, etc. Y a mí lo que me interesaba era hablar de cómo era la policía y cómo era la delincuencia de esa época, ¿no? Entonces, a la par de lo que hablo de las películas, hablo cómo era la delincuencia cotidiana en el México de ese entonces, ¿no? Y cómo era la policía, cuáles eran los códigos de los policías de ese momento. Y todo esto ligado a los personajes de las películas policíacas. Digamos, se puede decir que la primera película policíaca o de crímenes que tiene que ver en México, pues es uno de los cortitos que hicieron los enviados de los hermanos Lumière, que es un duelo a muerte en Chapultepec. Estamos hablando de una película de 1896, un cortito. Pero se puede decir que la primera película importante es El automóvil gris. Rafael Aviña tiene una fascinación por la imagen, por explorar qué hay detrás de lo visual, por descubrir. Para él, en cada película hay algo único y distinto de qué hablar. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado.
Secretaría de Educación Pública.